Hola a todos, ¿no se escuchan? Si nos pudieran ir confirmando aquí en la presentación. Bienvenidos a este nuevo webinar de técnicas de estudio y preparación mental para el examen de título. Muchas gracias, Carolina Aguilera. Hola, Salomé, muchas gracias. Bueno, que están todos aquí presentes el día de Hola hoy. Javiera, Mayrita, gracias a los que están Excelente. confirmando que se escucha bien. Vamos Ujú. a esperar unos minutitos porque nos dimos cuenta que ustedes están conectados hace rato, Sí, así que en honor al tiempo vamos a esperar un par de minutitos y vamos a comenzar. sí, yo ¿Ya? creo que unos dos, 3 minutitos y comenzamos. Ya. Sí. Muchas Así que gracias, Natalie. la oportunidad para que puedan ir a hacerse el café, para ir a amenizar esta tarde. Claro, que nos cuenten igual de dónde nos escriben y de qué carreras son. ¿Qué grupo tenemos el día de hoy acá? A ver con quién nos podemos encontrar. Nosotras después nos vamos a presentar para que nos conozcan. A ver si nos pueden ir indicando. Y nosotras las vamos leyendo todos sus comentarios. Estamos súper atentas para que nos puedan decir. Antofagasta, Ingeniería en Recursos Humanos, Técnico en Administración Pública. Hola Marcela, Natalie, Trabajo Social, ¿ven? Hay un montón de carreras acá. Administración Pública de Lonquimay, Temuco, Lonquimay, técnico en recursos humanos en Santiago. ¿se escucha abajo? ¿Todos escuchan así? Ya estoy muy lejos. Ingeniería en Paine, se Un escucha bien, segundo. dicen. Quizás la persona que dice que se escucha bajo, tratar de subir el volumen de su computador, quizás. Como una de Cartagena, Ingeniería Eléctrica, Quillota, Bellota. Sí, tenemos de varios lados. Excelente. Yo creo que un minuto más y comenzamos. súper. Hola, soy Paula de Concepción, técnico en Administración de Empresas. Súper. Bueno, nosotras somos de Santiago, estamos acá justo hoy día, hace harto frío. ¿También hace frío Mucho. por allá? Ya. Yo creo que estamos, ¿cierto? Sí, me parece. Ya. Súper. A ver, técnico en recursos humanos de Santiago también, Raúl Gamonal Ávila, de la comuna de San Fabián de Alico, de la región del Ñuble. Ingeniería en Administración, mención de seguridad privada. Muchas gracias por estar a todos el día de hoy aquí presentes con nosotras. La Fran va a comenzar y les va a dar la bienvenida a este nuevo webinar de técnicas de estudio y preparación mental para el examen de... Súper, gracias, Cami. Bueno, nosotras, mi nombre es Francisca, Francisca Velasco, me dicen Fran. Yo soy una de las psicólogas del equipo de apoyo al estudiante. Nosotros somos 5 personas quienes componemos este equipo. Y también está Camila el día de hoy, que es una de las psicopedagogas. Nuestro equipo está conformado por estas 5 personas que ustedes ven en las fotos. Está Piedad, que es nuestra psicóloga y coordinadora, que ahora está de prenatal, así que la está reemplazando Felipe Bordalí, que es uno de los psicólogos. Estoy yo también dentro del equipo de psicólogos y luego está el equipo de psicopedagogas, que son Geraldine Castillo y Camila Galvez, quien está acá con nosotros hoy día. Hoy día nosotros quisimos, desde el programa de apoyo al estudiante, entregarles herramientas y entregarles técnicas desde la psicopedagogía y también desde la psicología para que ustedes puedan promover sus estudios y tener una idea de cómo poder optimizar el tiempo de manera autónoma, gestionar el tiempo, cómo aprender a organizarse sin caer en la ansiedad. Y además, en caso de caer frente a la ansiedad, cómo poder manejarla, cómo poder distinguir lo que es la ansiedad adaptativa de la ansiedad que interfiere, la ansiedad común de la ansiedad académica y poder manejar esta ansiedad durante el proceso de estudio de su examen de título, ¿ya? Así que ahora esas son un poco las dos cosas que vamos a aprender a grandes rasgos.
Esperamos que lo disfruten. Si quieren tomar apunte, tomen apunte. Si tienen preguntas, anótenlas en el chat y después de que terminemos la presentación, vamos a dar unos minutitos para responder sus preguntas, ¿ya? Eso, tenemos preguntas para ustedes también, así que la idea es que puedan ir escribiendo las respuestas para que esto sea algo participativo y que podamos ir conversando un poquito y que no sea solamente un monólogo que primero lo hace la Cami y después lo hago yo. La idea es que todos podamos aprender y compartir. ¿Ya? Así que los dejo con la Cami, que es nuestra psicopedagoga, como les dije, y ella va a comenzar con la primera parte desde su área. Ya, súper, muchas gracias, Fran. ¿Y cómo vamos a comenzar con una pregunta? Así que quiero que estén bien atentos, activos, para que puedan interactuar conmigo y me puedan responder cómo organizamos nuestro tiempo. Pero vamos a estas dos preguntas. ¿Cuál sería tu mayor ladrón del tiempo? ¿Qué creen ustedes que es lo que más les roba el tiempo durante el día que quizás no les permite estudiar de la manera más óptima? ¿Qué podría ser? ¿Hay alguna procrastinación por ahí? Si me pudieran escribir en el chat. El trabajo, El trabajo. efectivamente, ¿dónde más pasamos tiempos en el trabajo? Cuando te dicen que se convierte en tu segunda familia es porque es el lugar donde más tiempo pasamos ahí. El celular, y qué importante, porque aquí me dijeron por el celular, pero por el trabajo. Efectivamente, hay gente que está constantemente conectada. Ahora mi hija recién nacida. Ay, sí, efectivamente. También aquellos madres y padres que se encuentran en una etapa súper importante de crianza. Efectivamente, ahí el tiempo es totalmente dedicado al bebé, así que harto ánimo para todos. Labores de la casa, la familia, el trabajo creo que es lo que más se repite, sí. Etapa escolar, muy bien. Efectivamente, esos son nuestros ladrones de tiempo. Esto es lo que tenemos que identificar primero. ¿Qué es lo que nos está quitando más tiempo? Y aquí tenemos esta variedad de respuestas que nos pudo orientar un poco. Y ahora, al contrario, ¿qué me podrían decir ustedes cuáles son las herramientas que utilizan para planificar? Yo, por ejemplo, siempre tengo mi agenda con mi lápiz acá, siempre utilizando mi cuadernito para anotar todo, como dicen por ahí, un poco de la vieja escuela. Otros que son más tecnológicos y se van complementando con algunos calendarios digitales. ¿Qué utilizan ustedes? ¿Qué hacen para poder acordarse, anotar las cosas, para poder organizarse? ¿Qué utilizan? Algunas pizarras, a ver, alarma, celular y cuaderno, importante complementarse muy bien. Calendar. Eh, Libretas, pongo alarmas, mira, varios han dicho que ponen alarma, es verdad. Como que sirve harto tener un tin, 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 tin que me vaya avisando. Tengo la pared llena de post-it. Ah, ya, muy bien, entiendo. Sí, efectivamente, los colores llamativos nos pueden ayudar, que vayamos anotando todo también. Calendario, el celular, alarmas, agenda. Efectivamente, estos son algunas de las técnicas, herramientas que nosotros podemos utilizar para ir recordando y gestionando nuestro tiempo. ¿Ya? Así que muchas gracias por sus respuestas. Ahora vamos a ir a cómo lo podemos optimizar. ¿Ya? Siempre hay que tener en cuenta que las actividades que nosotros vamos teniendo a lo largo de nuestra vida van teniendo cierta urgencia, ¿ya? Tenemos que primero identificar y determinar cuáles son más urgentes que otras, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Acá tenemos como un semáforo, ¿cierto? Que nos va diciendo en qué momento ya se convierte en una acción mucho más urgente. Y eso es como nosotros también lo tenemos que ver, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a ir determinando actividades que son muy urgentes y que están contra el tiempo? Las vamos a dejar, por ejemplo, en color rojo, en el color que ustedes deseen. Em, y son aquellas que sí o sí tenemos que cumplir esa semana o que tenemos pocos días ya para poder hacerlo. Es decir, las primeras en las que tenemos que enfocarnos. Después tenemos el color amarillo que nos dice que son actividades urgentes y que deben realizarse durante esta u otra semana, ¿ya? No tan urgente como las otras, ¿ya? Sino que tengo un poco más de tiempo para poder realizarlas. Finalmente, las actividades que están en verde, perdón, son aquellas que debo adelantar para no estar contra el tiempo, ¿ya? Acá es importante decidir cuál va a ser la actividad más urgente para mí y cuál aún tengo más tiempo para poder realizar. Después,
Como decían muy bien ahí ustedes, también poder anotar cada tarea que debo realizar en un lugar estratégico, ir tachando a medida que se vaya cumpliendo y podemos utilizar herramientas digitales que te puedan apoyar como complemento. Por ejemplo, ustedes tienen Teams y Teams tiene herramientas muy buenas para poder calendarizar, para poder organizar sus tiempos y además tiene como esta alarma que ustedes también mencionan, que me va indicando 15 minutos antes o en el momento lo que tengo que realizar. Entonces, yo al planificarme ya puedo utilizar esta herramienta digital que me va ayudando a recordar. Recordemos que el trabajo, la familia, lo académico, lo personal, ir al gimnasio, que tengo que comprar en el supermercado, que tengo que ir a pasar a la farmacia y además está de cumpleaños Pedrito, todo eso en un día en la cabeza, obviamente, va a ser difícil para mí poder ir recordando todo y tener que hacer todo también. Así que poder utilizar herramientas, recursos y estrategias es súper importante para que podamos ir complementando lo que pasa en nuestro cerebro y cómo va a ser muy bueno para nuestra memoria poder utilizar estos recursos. ¿Ya? Después tenemos cómo planifico mis estudios, consideraciones para un plan de estudio. Súper importante que acá tenemos tres ideas principales que tenemos que cubrir para poder crear un plan de estudio. La primera, formato de evaluación. ¿Cuál es la metodología con la que a mí me van a evaluar? ¿Cómo me va con esa metodología? ¿Ya? ¿Cómo seré evaluado? Por ejemplo, hay gente que le va mucho mejor con pruebas que son de alternativas u orales en relación a pruebas que quizás son escritas, donde tengo que analizar, reflexionar y tengo que escribir todo lo que yo quiero responder, ¿ya? O al revés, quizás a mí me va mucho mejor explicando todo lo que yo quiero y lo respondo de esa forma en relación a buscar una alternativa que quizás me confunde. Entonces ahí muy importante identificar cómo me va con el formato de evaluación, ya con la metodología. Después tenemos habilidades con el ramo, perdón. Me es fácil, me es difícil prepararme para esto. Por ejemplo, si yo tengo un ramo en el que en realidad no soy muy bueno, me está costando, creo que la verdad no tenemos mucho vínculo con este ramo, con esta asignatura, entonces a ese ramo yo le debo dedicar más tiempo, más interacción, le debo dedicar más estudio, ¿ya? Y en relación quizás con otro que me va mejor y tengo que tener una preparación previa no tan profunda como lo tendría que hacer con aquel ramo que quizás me va más o menos, ¿ya? Y después tenemos el tiempo necesario para estudiar y el tiempo real para hacerlo, importante, una idea que quizás se nos va por ahí con tantas cosas que nosotros tenemos en la cabeza. El tiempo necesario para estudiar tiene que ver con la secuencia con la que yo voy a repetir mi estudio, ¿ya? La memoria es mucho de repetir, entonces utilicemos eso, ¿ya? Pero perdón, no significa siempre hacer lo mismo, sino que significa interactuar con la información varias veces, pero de diferente forma. Ese es un punto clave. Es decir, yo la voy a leer, voy a ver videos, voy a escuchar un podcast, después voy a leer, por ejemplo, diferentes autores, después me voy a hacer preguntas, voy a hacerme una autoevaluación, un cuestionario. Ahí voy haciendo diferentes cosas, pero con la misma información. Y la secuencia de esto es, por ejemplo, cuántos días yo le voy a dedicar a esto y cuántas veces yo lo voy a repetir. Es decir, si hoy martes y yo tengo mi examen el próximo martes, esto quiere decir que yo tengo una semana para prepararme. ¿Cuántos días de esa semana yo me voy a preparar? ¿Ya? Y por otro lado, el tiempo real. ¿A qué se refiere esto? Yo no tengo una semana para prepararme. ¿Por qué? Porque como muchos de ustedes ahí dijeron, tengo familia, tengo trabajo, tengo que estudiar, tengo que trabajar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo en realidad yo no estudio 24/7, yo en realidad estudio 1 hora o 2 horas al día. ¿Ya? Y quizá el fin de semana no estudio mucho porque tengo otras cosas que hacer y súper importante también descansar, eh, tener momentos de ocio, estar con la familia, recuperarse, ¿ya? Todo eso también es importante que lo hagan. Entonces, el tiempo real en realidad de los 5 días de la semana, solo estudié 5 horas, ¿ya? Entonces, tomen eso en consideración, ¿ya? El tiempo necesario y el tiempo real. Ahora vamos, ay, perdón, se devolvió acá. Paso 1, la planificación.
Ya voy a planificar mi estudio, voy a hacer una lista detallada de los temas, capítulos, unidades, asignaturas, contenido y lo voy a ir dividiendo en el tiempo que yo tengo para planificar. Ejemplo, si yo tengo 60 hojas de un PDF que yo quiero leer, yo si leo 60 hojas a las 11 de la noche, cuando es la única hora que tengo para estudiar, probablemente me cueste mucho más memorizarlo, entonces lo que yo voy a hacer es dividir esa cantidad de hojas en diferentes momentos, o del día o en diferentes días, para tener una cantidad pequeña que leer y poder tener una mejor comprensión de lo que yo estoy leyendo. Y por otro lado, incluye tiempo para dormir bien, alimentarte, relajarte, un plan de estudio, incluye el autocuidado. Súper importante, chicos, poder eh, incluir el bienestar en el estudio porque eso influye mucho cómo nosotros vamos a comprender y retener la información. Segundo y tercer paso, tenemos el previsualizar. Con esto nos referimos, por ejemplo, si ustedes van a leer a una lectura rápida, algo mucho más superficial. Aquí yo voy a disponer tiempo para poder familiarizarme con la información del material. Voy a leer títulos, subtítulos, ejemplos, por autores, años, la información clave que quizás yo necesito para comenzar. Pero en el tercer paso voy a tener una lectura profunda y detenida. Entonces voy, planifico, previsualizo con una lectura superficial, después veo una lectura detenida y profunda. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo tener esa lectura que va a ser mucho más profunda que aquella superficial? Le dedico tiempo, divido la información y creo preguntas. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Respondo en corto, justifico y ejemplifico, creo glosarios, jerarquía de colores, síntesis, grabaciones, los post-it que por ahí, por ejemplo, decían que utilizaban harto y tenían toda su pared llena de ellos, ¿ya? Y aquí ocupen la técnica que, no todas las técnicas, no la técnica que le digan, sino que las técnicas que para ustedes sean más eficientes, ¿ya? Después tenemos acá el cuarto paso, que es revisar, y el quinto, la práctica. El cuarto nos dice que tenemos que referirnos a filtrar un poco la información porque, claro, cuando yo a veces estudio, me hago un material de estudio que finalmente termina siendo un libro más grande del que yo había empezado a leer. Entonces, cuando en el cuarto paso, perdón, yo aquí voy a filtrar. Me voy a quedar y me voy a centrar con lo más esencial del material, ¿ya? Estudio, autoevalúo y resuelvo dudas, ¿ya? Esto no necesariamente puede ser solo, traten siempre de contar con alguien porque la interacción lo hace mucho más dinámico. Y la práctica, vamos a aplicar lo aprendido para potenciar el aprendizaje en nuestra memoria. Como les decía, mientras más se repite la experiencia de diversas formas, mayor es el porcentaje de información recuperada. ¿Qué podemos utilizar acá? Cuestionarios en voz alta y que sean aleatorios, que sean al azar, no aprenderlos de memoria, simulaciones, mapas mentales, debates, cuadros comparativos, diagramas. Aquí ya vamos a tener una interacción mucho más profunda con la información. Acá ya tenemos comprensión, ya tenemos ya recuperamos información, ya tenemos una base con que poder movernos y dominar esta información. Y después tenemos el paso 6, resumen. El resumen es una técnica de lectoescritura que se realiza al final de estudiar y nos sirve para reducir el material y entregarle una interpretación y comprensión personal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribir una hoja en blanco y sin ver la materia, todo lo que te acuerdas y sabes o sabes de lo que estudiaste. Escribe hasta que no te acuerdes más, agotaste toda tu memoria y revisa tus apuntes, cuestionarios, material de estudio y complementa. ¿Ya? Acá, como bien decía el paso anterior, también vamos a ir reduciendo toda esta información que nos va a ayudar a que cuando volvamos a repetir en este proceso final sea mucho más efectivo lo que nosotros vamos a recordar para, por ejemplo, un examen final. Y por último, acá no sé si alguno de ustedes me podría decir, ¿ha escuchado del método Pomodoro? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo ha utilizado, lo ha aplicado, le han contado acerca de este método, de esta metodología? Acá lo vamos a ver, pero con una planificación estratégica. Cuéntenme por ahí si alguien ha utilizado o ha escuchado del método Pomodoro para poder estudiar. A ver si por ahí en el chat nos pueden decir. Tenemos hartas personas conectadas.
Yo voy a esperar, voy a ver qué me puede decir. ¿No lo habían escuchado? Natalie, sí, sí, lo habían escuchado. ¿Y alguien lo ha aplicado por ahí? Lo enviaron. Ah, ya, súper. Del instituto. ¿Ya? A veces, a mí me ha pasado mucho que la gente a veces como que no entiende mucho cómo poder ir aplicando este método, porque no solo se trata del tiempo, sino cómo yo voy planificando este estudio. ¿Ya? Nada, yo trabajo así. Súper, Claudia, efectivamente. Ahora, yo no les estoy diciendo que hagan este método, sino que yo les voy a presentar este método como una sugerencia, como un ejemplo. Si a ustedes les gusta, lo pueden utilizar. Si les es eficiente, pueden continuar con él y aplicarlo. Y si no, pueden buscar otros métodos de estudio. ¿Ya? Es muy bueno, dice Claudia, efectivamente, y por eso está acá. Hoy vamos a explicar este método de estudio más una planificación estratégica que tiene que ver con los 6 pasos anteriores que nosotros vimos. Primero, el método Pomodoro tiene que ver con una división de tiempo en bloques que va muy bien acompañada de intervalos de descanso, ¿ya? Imagínense que nosotros somos un maratonista que tenemos que llegar al final de la carrera y probablemente se nos va a hacer mucho más fácil yo tengo una pausa, si yo me estiro, si yo tomo agua, en vez de si yo corro todos los kilómetros y termino cansadísimo, me duelen los músculos, ya llego muy mal a la meta. Probablemente llegue, pero muy mal. En cambio, aquella persona que sí tuvo descanso, que sí estiró, que sí tomó agüita por ahí en el camino, le va a ser mucho más fácil y va a tener una carrera más eficiente. Entonces, acá es lo mismo. Cuando yo estudio 1, 2, 3, 4 horas seguidas, después de haber trabajado, después de estar cansado, probablemente mi cerebro no dé. Pero si yo lo voy dividiendo en bloques pequeños de estudio y con pausas que me ayudan a recuperarme, probablemente tengo un estudio más eficiente. Entonces, el método Pomodoro me dice que tengo un intervalo de descanso, perdón, un intervalo de trabajo y un intervalo de descanso, de pausa. Entonces tengo 4 bloques de 25 minutos de descanso, perdón, de trabajo y 5 minutos de descanso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bloque uno, el primer tomatito que está acá. Vamos a planificar estratégicamente nuestro estudio y vamos a decir aquí voy a hacer una lectura superficial. Acá voy a tomar un libro, voy a tomar mis PDF, voy a tomar todo el material, lo voy a hojear, voy a leer títulos, subtítulos, asignaturas, contenidos, autores, años, palabras clave. Y eso voy a hacer durante los 25 minutos y después me voy a tomar una pausa. 5 minutos. Listo. Primer tomate, primer bloque, check. Vuelvo a otros 25 minutos al bloque 2 y acá voy a tener una lectura profunda, ¿ya? Acá yo voy a leer, le voy a dedicar los 25 minutos a leer de forma muy atenta y focalizada a toda la información que yo pueda leer durante esos 25 minutos, ¿ya? Voy a tratar de comprender qué es lo más importante, alguna idea principal, ¿ya? Y después termino descansando 5 minutos. Listo, tomate 2, bloque 2, check. Vuelvo a los 25 minutos de trabajo en el bloque 3 y voy a pasar a una lectura interactiva. Aquí ya comienzo a aplicar todo. Comienzo a tachar, comienzo a hacerme preguntas, comienzo a buscar vocabulario, comienzo a, por ejemplo, a escribir los post-it, como bien decía ahí. Eh, Comienzo, por ejemplo, a aplicar todas las técnicas que a ustedes les sirvan y hacerlo mucho más interactivo con la información. Y finalmente, descanso los 5 minutos. Listo, tomate 3, bloque 3, check. Finalmente llego al bloque 4, el último. Vamos a empezar los 25 minutos de trabajo, perdón, y aquí voy a hacer una lectura reflexiva, analítica. Ya aquí yo empiezo a evaluar, ¿ya? Voy a hacer una autoevaluación. ¿Qué aprendí? ¿Qué era lo más importante? ¿Qué sentí? ¿Para qué me sirve esto? ¿Ya? Aquí ya empiezo a tomar lo más esencial y empiezo a evaluar todo lo que yo estudié. ¿Ya? Y finalmente termino con una pausa de 20 minutos o más. Si es que en el caso de que ustedes quisieran continuar el estudio porque creen que pueden, porque tienen más tiempo, porque necesitan también seguir estudiando, entonces dense una pausa un poco más larga de media hora y pueden volver a repetir el ciclo. ¿Ya? Hola, disculpa, ¿siempre es el mismo texto en los 4 bloques? Sí. Lo ideal es que no
no, por ejemplo, si tienes 100 hojas, no te leas 100 hojas en 25 minutos porque probablemente no lo vas a comprender del todo. Pero si tú lees quizás 20 hojas, 30 hojas en esos 25 minutos, o menos 10, lo que tú leas en 25 minutos, probablemente sí lo comprendas de forma más eficiente y sí retengas mayor información, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto lo puedes repetir con una información de un día a un PDF y al otro día puedes repetir este mismo ciclo de la metodología Pomodoro, pero con otro texto. Solo que vas cambiando el texto, ¿ya? Pero el método y la planificación estratégica va a ir siendo la misma. Entonces tenemos bloque 1, lectura superficial, bloque 2, lectura profunda, bloque 3, lectura interactiva y bloque 4 tenemos la lectura reflexiva. ¿Ya? Acá abajito tenemos algunas aplicaciones que, por ejemplo, Pomodoro Smart Timer o Focus To Do o Marinar Asistente Pomodoro, que son algunos cronómetros que me van indicando ya. 25 minutos de trabajo, listo, 25 minutos de descanso. Así que con eso quizás alguno de ustedes se pueda ayudar. Cuéntenme, para ir finalizando ya con mi parte y se puedan quedar con la Fran, ¿qué otro método utilizan ustedes? ¿Conocen alguno? Que lo puedan compartir por ahí. Está el método de Cornell, ¿cierto? De colores, hay un montón de otros que quizás nos puedan compartir y también con sus compañeros de IPLASEX para saber qué es lo que realizan ellos. A ver, si me pueden decir en el chat y con esto ya vamos finalizando nuestra primera parte que es de técnicas de estudio. Yo los leo. ¿Algún otro método que tengan por ahí en el chat? Uno más y me voy. Uno que me digan y yo estoy feliz. Porque a veces, o técnicas también, por ejemplo, que utilizan el resumen, van tachando, van escribiendo preguntas. Voy leyendo y transcribiendo, ok. La verdad que yo con esto me he funcionado muy bien, es el único que no ha sido eficiente. Efectivamente es bastante eficiente, entonces por eso se ha mencionado tanto. Así que ahí se los dejo para que lo puedan ir aplicando. Y ya, Fran, te dejo acá entonces. ¿Cómo podemos complementar nuestra preparación para su examen, además de las técnicas de estudio? Va acompañado muy bien de herramientas para el manejo de la ansiedad académica en este proceso tan importante de ustedes. Súper. Y también yo quería decir algo, que siento que el método Ujú, Pomodoro ujú. también ayuda al tema como de ser más metódica o más Sí, metódico. Como tiene los tiempos muy marcados, a claro. veces, y aquí vamos a complementar, tal como decía la diapositiva, a veces el no encontrar un método de estudio o intentar un método y que no nos resulta, nos empezamos a perder entre tanta cosa, Ujú, y eso nos va generando ansiedad, ¿ya? exacto. Entonces, para comentar un poquito, ¿qué creen ustedes que es la ansiedad? ¿Qué es para ustedes la ansiedad? Si es que yo les digo como, pucha, no, es que he estado súper ansiosa últimamente o estoy sintiendo mucha ansiedad, ¿qué creen ustedes que es? Para que lo vayan escribiendo. Acá no hay respuestas ni buenas ni malas, ¿ya? Eso es súper importante. La idea es que vayamos compartiendo. ¿Qué piensan ustedes que es la ansiedad? ¿O qué entienden por ansiedad? Preocupación, ya. ¿Y qué más puede ser ansiedad? Nervios, anteponerse a algo, ya. Un estado de ánimo más alerta, súper, perfecto. ¿Y qué creen ustedes que es la ansiedad académica? Una emoción no tan agradable, preocuparse por cosas que aún no pasan. Súper Muy bien. bien. Veo que hay varias Sí. personas que han visto intensamente también acá. Intensamente dos. Lo que nos Claro. paraliza y no nos deja expresar lo que sabemos hacer. A mí me pasa que me estreso, me bloqueo. Perfecto. Ya. Esa es ansiedad, ¿cierto? ¿Y qué es la ansiedad académica? ¿Qué creen ustedes que es la ansiedad académica? Sé que tengo que estudiar y no sé por dónde empezar y al final no estudio nada. Eso pasa mucho, 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 Marlene. Salomé dice, ansiedad académica, miedo al examen, leer y no retener nada.
Ya, voy a esperar una más. Y querer hacerlo todo y hacerlo bien. Ya, perfecto. Dale nomás, Cami. Ya, la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad académica? La ansiedad académica se refiere a una respuesta emocional negativa ante situaciones evaluativas como exámenes. ¿Ya? Tal como ustedes bien lo decían, es una preocupación por cosas que aún no pasan. ¿Ya? Y claramente, cuando nosotros estamos frente a una situación importante en nuestra vida, como por ejemplo un cambio de casa, como por ejemplo un examen médico importante, una operación, un evento importante, el examen de título, en este caso, eso nos genera ansiedad. Y eso es normal y eso está bien. ¿Dónde está el problema? Cuando la emoción se convierte en algo negativo frente a esta situación, frente em, a la preocupación constante, a decir, ya, yo estoy muy ansiosa, así que voy a empezar a leer, y al leer me doy cuenta que en verdad no estoy reteniendo nada, al leer me doy cuenta que en verdad me da mucho miedo el examen, al leer en vez digo como, no, mejor no, no, porque ya me estresé, entonces no termino estudiando nada. Esa es la ansiedad académica, ¿ya? ¿Cómo se manifiesta? Se puede manifestar en síntomas físicos, cognitivos y conductuales. ¿Por qué? Porque todas las emociones, y esto se los dejo así como un tip, todas las emociones que nosotros sentimos en la vida se manifiestan siempre a través de físico, el cuerpo, lo que pienso y cómo actúo frente a eso, ¿ya? Y eso aplica para todas las emociones. Entonces, en el caso de la ansiedad, también se refleja y se manifiesta a través de síntomas físicos, cognitivos y conductuales. Y esta ansiedad, tal como lo dice Casady y Johnson, puede interferir en nuestro rendimiento académico y en el bienestar general. ¿Por qué? Porque está como la Carolina, con insomnio, porque la Karen dice que quiere estudiar todo en poco tiempo y después como que quizás no se logran organizar, y así es como se va manifestando. ¿Ya? ¿Cómo entonces? Quédate ahí nomás, Cami. ¿Cómo entonces eh, poder diferenciar cuando estoy con ansiedad académica a través de los síntomas físicos, lo cognitivo y lo conductual? ¿Qué significa eso? A ver, me estoy sintiendo un poco rara, estoy sintiendo cuando me siento a estudiar, algo me pasa, estoy como sobre preocupada. ¿Qué estoy pensando? A ver, ya, ¿qué estoy pensando? Ya, estoy pensando que me va a ir mal, estoy pensando que me da miedo, estoy pensando esto. Perfecto. ¿Cuáles son mis síntomas físicos? Se me está acelerando el corazón. Se me está acelerando el corazón y me siento rara de cuerpo. Perfecto. ¿Y cuáles son los conductuales? Que prefiero, como se dice en buen chileno, sacar el poto a la jeringa y no estudiar. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestros tres. Ahí para ir analizando nosotros también, ir conociendo a nosotros mismos. ¿Ya? Dale, Cami. ¿Qué es entonces cuál es, perdón, la diferencia entre ansiedad normal y ansiedad que interfiere? Tal como les dije en un momento, la ansiedad es una emoción normal que todos experimentamos, ¿ya? Sin embargo, cuando se vuelve excesiva, persistente y difícil de controlar, puede interferir con la vida diaria. Ya. ¿Ustedes saben lo que hacen los prevencionistas de riesgo en las empresas? ¿Saben a qué se dedican los prevencionistas de riesgo? Que es, en el fondo, eh, el rol de un prevencionista de riesgo es ir midiendo el riesgo dentro de los espacios de trabajo, ¿cierto? En los casos de que hay una empresa, ¿cierto? De prevenir los riesgos, exactamente. La ansiedad adaptativa, por eso dice que la ansiedad es una emoción normal, la ansiedad es como un prevencionista de riesgo, ¿ya? La ansiedad nos antepone, tal como dijo alguien en el chat muy bien, dijo la ansiedad nos antepone frente a algo que va a ocurrir, ¿ya? Por ejemplo, yo voy y digo, ya, voy a cruzar la calle, total no viene ningún auto. La ansiedad es, hey, ojo, ojo, de repente salen autos muy rápido por ese túnel y tú no te puedes dar cuenta. Esa es la ansiedad, nos está anteponiendo frente al peligro, ¿ya? Igual que un prevencionista de riesgo, que va y te dice, oye, cuidado con ese escalón, ahí no hay baranda, así que cuidado porque la gente se puede caer y además que uno tiende como a resbalarse, así que ojo ahí. Perfecto, muchas gracias prevencionista de riesgo, muchas gracias ansiedad. Pero ¿qué pasa cuando tú vas por la empresa y está el prevencionista de riesgo y te dice, oye, cuidado, cuidado con ese escalón,
Sí, gracias, ya lo vi. Oye, cuidado ahí la baranda de la escalera. Sí, no, sí ya me agarré. Oye, cuidado, que el piso está mojado, cuidado. No, cuidado. ¿Qué pasa con eso? Es como, oye, ya, a ver, ¿qué pasa? Cálmate. Como, déjame tranquila. Eso es lo que pasa cuando la ansiedad está excesiva. ¿Qué pasa? Que nos invade y nosotros no sabemos cómo sacarnos a este prevencionista encima. ¿Ya? Porque es como, para ver el peligro todo el rato, déjame caminar tranquila. Esa es la ansiedad. ¿Ya? La ansiedad cuando no es adaptativa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando este prevencionista de riesgo, llamado ansiedad, está todo el rato que la escalera, que cuidado con el lavamanos, que no te apoyes tanto porque se te puede caer, que pasa esto, que pasa esto otro, cuidado, no pases muy pegado porque te puede caer algo en la cabeza debajo de la escalera. Todas esas cosas no nos dejan estar tranquilos. Y es como, déjame conversar con mi amiga a mi hora de almuerzo, por favor, no me va a pasar nada. Déjame ir a comprar al kiosco de la esquina, va a estar todo bien, no va a pasar nada. Déjame tomarme la micro, no me van a saltar. Déjame tranquila. ¿Cachai? Porque no nos deja estar tranquila. Por eso interfiere en nuestra vida y en nuestras distintas áreas de la vida, porque es excesiva, es persistente y es difícil de controlar. ¿Ya? Pero la ansiedad, y eso quiero que les quede súper claro, la ansiedad como tal no es una emoción negativa. La ansiedad negativa se vuelve negativa cuando es excesiva, cuando es persistente y cuando no la podemos controlar. ¿Ya? Esas tres cosas son claves. Dale, Cami. ¿Cuáles son nuestros síntomas cognitivos de la ansiedad académica? Acuérdense que habíamos dicho los tres pilares para darnos cuenta de la ansiedad académica, ¿cierto? Que era lo que yo pienso, cómo se manifiesta en mi cuerpo, que son los síntomas físicos, y lo conductual, cómo actúo, ¿verdad? Entonces, vamos primero con el primer pilar, que serían los síntomas cognitivos. ¿Cuáles son los síntomas cognitivos de esta ansiedad académica, de esta ansiedad que no me deja estudiar, que hace que me dé miedo el examen, que hace que me dé insomnio pensar en mi examen de título? La dificultad para concentrarse, ¿cierto? Y alguien en el chat lo puso como, voy a estudiar y al final no termino estudiando nada porque siento que leo y no retengo nada. Eso es justamente un síntoma de ansiedad académica. ¿Cómo lo podemos trabajar? Eh, bueno, ya, voy a decir los tres mejor primero y después les digo. Segundo, pensamientos negativos y autocrítica. La ansiedad nos puede llevar a pensamientos intrusivos sobre el fracaso y la autocrítica excesiva. ¿Por qué? Porque la ansiedad nos está anteponiendo frente a un tipo de peligro, ¿cierto? Frente a que algo puede pasar. Pero si está todo el rato anteponiéndote y está hablándote mal y está tratándote mal y diciéndote que tú no sirves para nada o que te va a ir mal, eso es una ansiedad negativa, perdón, académica, ansiedad negativa, que no es adaptativa y no es normal. ¿Ya? ¿Se acuerdan que dijimos que habían dos tipos, como la ansiedad normal y la excesiva? En este caso sería la excesiva. ¿Ya? Sentir nervios, porque alguien puso ahí como la ansiedad es nervios. Sentir nervios es normal. ¿Ya? No quiero que ustedes piensen como, no, es que estoy súper nerviosa, entonces estoy muy ansiosa. No, es parte del proceso. Está bien que estemos conectados con nuestras emociones y que nos demos cuenta que vamos a rendir un examen de título, que significa nuestro título profesional o técnico, que vamos a sacar una carrera. Obviamente eso requiere y significa ansiedad también y significa nervio. El problema está acá, cuando no nos deja tranquilos. Y en tercer lugar, de los síntomas cognitivos, tenemos en los bloqueos mentales, que es durante las situaciones específicas de evaluación, los estudiantes o las personas pueden experimentar bloqueos que les impide recordar la información que ellos ya habían estudiado y que ellos ya habían aprendido y habían entendido. ¿Ya? Yo me acuerdo un estudiante que nosotros atendimos en el programa que tenía que dar su examen de título y que ella me decía, yo he estudiado mucho, pero no sé si es que me va a ir bien, desde antes que diera su examen. Y yo le decía, ya, pero ¿por qué no sabes que te va a ir bien? Porque he estudiado mucho, pero como que no estoy tan segura. Ya, y yo le decía, perfecto, hagamos una prueba. Entonces le dije, vi la carrera que estaba estudiando y como que busqué una pregunta súper básica, como porque yo tampoco sabía de lo que era su carrera, y le digo ya, y le hago una pregunta. Y me empieza a decir todo tal como se lo había aprendido. Así, pero como si hubiese puesto play. Y yo le dije, ya, mira, tú te das cuenta que si a ti por nervio se te llegara a olvidar una palabra de lo que tú me acabas de decir,
perdiste toda la respuesta, porque te aprendiste todo así, de memoria, no estás entendiendo lo que estás diciendo. Entonces ahí entra lo que decía la Cami, poder adaptar un poco la materia a lo que a ti te acomoda, a lo que a ti te hace sentir más cómoda. ¿Por qué? Porque si te llegas a bloquear, tú vas a mirar y te vas a acordar, por ejemplo, las personas con memoria visual van a cerrar los ojos y van a decir, me acuerdo el cuaderno, estaba destacado con amarillo. Ya, esa era la palabra. Y la van a agarrar y van a asociar desde ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo trabajar o cómo enfrentar estos síntomas cognitivos de la ansiedad? Por ejemplo, siendo más metódica para estudiar, si es que yo me siento a estudiar y digo, pucha, estoy tratando de estudiar y no me sirve de nada, no estoy reteniendo nada, perfecto, entonces hagamos algo, seamos metódicos, seamos disciplinados, hagamos una lista de todas las cosas que tenemos que estudiar y decimos ya. Entonces, el lunes de 7 a 8 voy a estudiar esto y esto. El martes de 7 a 8 voy a estudiar esto y esto. Planificar. ¿Por qué? Porque así la mente, el cerebro, va trabajando, va formando todo esto en un hábito y cuesta mucho más después que la ansiedad se apodere de estos síntomas, porque ustedes ya los van a tener manejados, ya los van a tener adquiridos. ¿Ya? Esos serían entonces los síntomas a nivel cognitivo. Vamos ahora con los síntomas a nivel conductual. ¿Qué significa eso? Que es como yo actúo. En primer lugar, tenemos la evitación o el evitar las situaciones académicas. ¿Qué significa eso? Que eh, dice acá, los estudiantes pueden evitar asistir a clases o postergar la preparación para el examen debido a la ansiedad. Y eso pasa y aplica para cualquier tipo de contexto. Por ejemplo, em, las personas que le tienen miedo a las vacunas. Las personas que le tienen miedo a las vacunas, no, no me voy a vacunar. ¿Por qué? Porque no, no, porque en realidad no es tan necesario. ¿Ok? ¿Pero por qué? No, porque no quiero. Vamos, no te va a pasar nada. Ok, vamos. Y lo empieza a evitar, a evitar, a evitar. ¿Qué pasa? Que le da miedo, le da ansiedad y es normal. Está bien, hay gente que le da miedo a otras cosas, pero ¿qué pasa? Que esa persona prefiere evitarlo, prefiere no pasar por eso. El único problema es que en este caso, en la ansiedad académica, el examen de título va sí o sí. Entonces es algo que nosotros podemos evitar una vez, podemos patearlo una vez, pero ya en cualquier momento después nos va a llamar el tutor y nos va a decir, oye, ya no podemos seguir postergándolo, ¿ya? Entonces es importante que podamos enfrentar esta situación que por más ansiedad académica que nos genere, va a llegar sí o sí en algún momento, ¿ya? Luego tenemos la procrastinación. La ansiedad puede contribuir a la postergación de tareas académicas importantes. Hay un, Hay un filósofo que a mí me lo dijeron en la universidad y me quedó grabado para siempre, que decía que una tarea no hecha genera mucho más estrés que la tarea en sí misma. Cuando yo tengo algo pendiente durante mucho tiempo y no me hago cargo de eso, eso genera mucho más estrés que cuando yo me pongo las pilas y me planifico y digo, ok, me comprometo a que yo voy a terminar esto, voy a hacerlo, voy a hacer una lista, etcétera, etcétera, etcétera. El proceso te va a generar menos estrés de lo que te genera el no hacer nada y pensar en qué tienes que hacer. Y piénsenlo en si es que les ha pasado en su vida en otros contextos, pero es súper cierto. La tarea no hecha genera mucho más estrés que la tarea en sí misma. Entonces, eso es la procrastinación, el postergar y el empezar a hacer otras cosas, como ya voy a estudiar. Ya, entonces, la loza, no la lavé, la voy a lavar. Y después me acordé de que voy a aprovechar de lavar ropa también. Y claro, al final es algo de rutina, pero que después llega el momento de la noche y nuevamente no lo hacemos. Y nuevamente va pasando el tiempo, ¿ya? Eh, Que, y por último, perdón, Fran, que te interrumpa ahí, va muy asociado también al tiempo que nos queda al final para poder ir estudiando. Mientras más procrastinación vayamos teniendo, finalmente no nos va a alcanzar el tiempo para poder estudiar de forma eficiente para un examen. Así que ahí todo bien relacionado. y eso es justamente lo que está diciendo Marlene, que dice, sí, yo por miedo a que se me olvide todo, he cambiado la fecha 2 veces. Y eso es lo que genera más estrés que decir, ok, no se me puede olvidar todo. ¿Cómo lo voy a hacer entonces? Planificación, ¿ya?
Y luego conductas de escape. Algunos estudiantes pueden abandonar cursos o programas académicos como una forma de evitar esta ansiedad. Y eso ha pasado y pasa mucho. Yo me acuerdo que yo tenía un compañero en la universidad, el examen de grado era, mi examen de grado de psicología era primero escrito, eran 90 preguntas, y después de eso, si tú pasabas la etapa escrita, tenías un examen oral frente a una comisión. Y este alumno, este compañero mío, no aprobó el examen escrito y tenías otra oportunidad, lo hizo de nuevo, no lo aprobó de nuevo, entonces no pasó nada y se salió de la carrera. Y nunca más lo vimos. Y claro, y después fue como, ¿qué habrá pasado con él? Y efectivamente, como le generaba tanta ansiedad el examen de grado oral, se bloqueaba en el escrito y no podía, y no podía, y no podía. No era que él no supiera, era que no lograba manejar la ansiedad. Y eso que estábamos estudiando psicología. Entonces, para que sepan que esto es algo que pasa, no es como algo que solo les pasa a ustedes, ¿ya? Es algo súper común. Por eso les estamos entregando las herramientas y las técnicas para poder mejorarlo. Entonces, esas son como las tres situaciones más comunes en cuanto a los síntomas conductuales. Y respecto a los síntomas físicos, tenemos aquí lo más difícil de identificar y lo más clarificador. ¿Por qué? Porque les ha pasado que ustedes a veces como que se sienten raros, como, ay, como que me siento raro, como que me siento como que estoy como medio mareado, ay, no, como que estoy súper cansado, no sé qué me pasa, que no puedo dejar de dormir, o como siento como que algo me cayó mal a la guata, como que, y no he comido nada que me pueda caer mal a la guata, pero me cayó mal, no sé qué me pasa. O como que de repente están con gente y, y como que de la nada, como que sienten como o mucho dolor de cabeza, o ganas de vomitar, o dolor de guata, o cosas así, ya, esos síntomas son muy difíciles de leer porque nosotros somos personas que no estamos tan conectadas con nuestro cuerpo. Lamentablemente en Chile somos muy poco conectados con nuestras emociones y esos pueden ser síntomas de ansiedad, ¿ya? Aquí los tenemos. ¿Cuáles son? Palpitaciones y sudoraciones excesivas, por ejemplo, respuestas fisiológicas como aumento del ritmo cardíaco y que te empiezan a sudar las manos, ¿ya? Dos, náuseas y uy, perdón, estoy muy mala para hablar hoy día, ya. Náuseas y molestias gastrointestinales, que eso es muy común, por eso yo les decía, como dolor de guata antes o durante situaciones de estrés, indigestión, que hay personas que no les pasa y de repente indigestión de un momento a otro, o que sienten este dolor de guata como que les cayó mal algo y no saben por qué, o hinchazón también. Y por último, tensión muscular y dolores de cabeza. Y esto efectivamente también puede pasar como tensión muscular o como que se les junta como salivación, como antes de vomitar, como que sienten esa sensación. Esto es lo más leve. Por supuesto que ya podríamos pasar a otro tema, que es como ansiedad y estrés, y eso se manifiesta a través de dermatitis, psoriasis, alergia, fibromialgia, todas esas cosas y todas esas enfermedades o trastornos que se generan por estrés. Estos son los más leves, los que les estamos entregando para que ustedes sean capaces como de leerse un poco y decir, me estoy sintiendo raro, ¿qué pasa? ¿Ya? Dale, Cami. ¿Cuáles son los factores que pueden incrementar o aumentar nuestra ansiedad en el examen de título? Pueden ser muchos factores, obviamente, pero hay tres que pueden ser como los más claves o los más repetidos, entre comillas, ¿ya? El primero tenemos la alta exigencia y presión personal o familiar. Hay veces que estas personas se sienten muy exigidas, ni siquiera tanto por lo que la familia les diga, sino por lo que por ellos, porque tienen que ellos cumplir con su familia, como voy a ser el primer profesional de mi familia, o yo le dije a mi familia que iba a estudiar y mi familia me está apoyando mucho, entonces yo no puedo fallar porque si no, ¿cómo voy a fallar? Después entonces, eso es alta exigencia y presión personal o familiar, que puede venir realmente de la familia o que yo me lo estoy imaginando y yo creo que mi familia está pensando eso y que no les puedo fallar. Y eso genera mucho estrés. En segundo lugar,
está la inseguridad sobre los contenidos o el desempeño, que es esto como de siento que no me la puedo, creo que estudiando durante el año estamos bien, pero ya como hacer un examen de título me parece que no me la puedo, no soy capaz, así que yo llego hasta acá porque no puedo más. O el tercero, la fatiga acumulada de la carrera, que eso significa el agotamiento físico, mental y que eso ya al final obviamente va trayendo consecuencias a lo largo del tiempo, ¿ya? Creo firmemente que en estas tres causas o factores que aumentan la ansiedad, tiene que ver mucho el otro, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo soy una fiel creyente de que nosotros somos, dale nomás Cami, de que nosotros somos personas que vivimos en sociedad, nos desenvolvemos en sociedad, ¿ya? Y por eso tenemos que tener apoyo de un otro, sea quien sea, ¿ya? O sea, si yo vivo con mi mamá, con mi abuela, con mi pareja, con mi familia, con mis hijos, con mis primos, no importa, pero con quien yo viva y quienes sean mis figuras de apoyo, yo tengo que pedir apoyo a esas personas, tengo que pedir ayuda, tengo que decir, mira, ¿sabes qué? Me está costando mucho, siento que no me la estoy pudiendo. Y esta otra persona nos puede ayudar. ¿Por qué nos puede ayudar? Porque quizás no es compañera de ustedes, quizás esa persona no está estudiando, nunca ha estudiado quizás, está bien, pero esa persona va a ver el problema desde afuera, sin la ansiedad que ustedes están presentando. Entonces va a tener un punto de vista mucho más clarificador, que los va a ayudar a bajar un poco, a calmarse, a volver a su centro y a decir, ya, está bien, al desbloqueo mental, ¿ya? Entonces, ¿cuál es lo importante? Aquí es lo importante acá, la red de apoyo y el autocuidado. La red de apoyo, el apoyo social, mantener relaciones saludables, buscar ayuda cuando lo necesiten, conversar, decir lo que les está pasando. De repente, si es que hay personas que pueden hacerlo, yo sé que no todas las personas lo pueden hacer porque a veces no tienen apoyo para que le cuiden a los hijos que son más chicos, etcétera, pero las personas que no tienen ese tipo de responsabilidad, juntarse durante, no sé, en algún momento que tengan tiempo, una vez cada 2 semanas, salir a pasear, como a caminar con otra persona, conversar de otra cosa, esas cosas ayudan, ¿ya? Luego, el autocuidado cognitivo. ¿Qué significa eso? Estimular el pensamiento crítico, la creatividad, poder leer un libro, poder ver una película, cosas que nos ayuden a pensar en otra cosa, a reflexionar sobre otros temas. Y, por supuesto, el autocuidado físico, que es como el bienestar que todos conocemos, que es dormir bien, según las necesidades básicas, dormir bien, alimentarnos bien, realizar actividad física. Actividad física no tiene que ser ir al gimnasio o subir un cerro. Puede ser simplemente salir a caminar 20 minutos. Las personas que tienen un perro, por ejemplo, salir a pasear al perro 20 minutos escuchando música, desconectarse, estar con ustedes mismos. ¿Ya? Esto es súper importante. Claramente, si yo estoy estresada, me siento mal y me como una pizza a las 10 de la noche, me voy a acostar con la guata pesada y eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque al día siguiente me van a dar ganas de comerme un pastel, al día siguiente un berlín, al día siguiente un completo. ¿Y qué va a pasar? Que al final no tengo ningún nutriente. Cuando no tengo ningún nutriente, me cuesta dormir. Y cuando me cuesta dormir, ¿qué hago cuando me cuesta dormir? Empiezo a sobrepensar. ¿Ya? Entonces, ¿qué les quiero decir, estudiantes? Que acá está todo relacionado y tenemos que cuidarnos también. ¿Ya? Para pedir ayuda dentro de nuestro programa. No sé si es que viene esa, Cami. Sí. ¿Cuándo y dónde buscar ayuda profesional? Cuando tengamos signos de alerta. ¿Cuáles son nuestros signos de alerta? Los que vimos al principio. Este bloqueo total, este aumento en las palpitaciones cuando pienso en el examen de título, estas crisis de angustia. ¿Qué es una crisis de angustia? Que yo de repente estoy haciendo algo y dolor de guata. La crisis de angustia no tiene por qué ser con llanto, por si acaso. Dolor de guata que no se me pasa, sudoraciones constantes, aumento en las palpitaciones, este cosquilleo aquí o aquí, como que me dan ganas de vomitar, que empiezan a salivar. Todo eso es síntoma de una crisis de angustia, ¿ya? Pensamientos intrusivos. Si es que ustedes están todo el rato pensando en el examen, en que lo van a reprobar, en que les va a ir mal, en que después de que lo reprueben va a salir todo mal, todo eso, esos son síntomas de ansiedad. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? Pedir ayuda. ¿Cómo pueden pedir ayuda? Dentro de nuestro programa, nosotros tenemos
ayuda psicológica y ayuda psicopedagógica, que somos los psicólogos y la Cami con Geraldine, las psicopedagogas, quienes entregan esta ayuda, que son 6 sesiones, y lo hacen a través del formulario del PAE. ¿Ya? Dale, Cami. Y acá, bueno, no sé si quieres decir algo más, Fran, para que vayas finalizando con tu bella presentación de lo que es la ansiedad, porque me quedó clarísimo a mí. Muy buena. Buenísimo. La idea era esta, la idea es no tenerle miedo a la ansiedad, porque es algo normal, es algo que pasa, es algo adaptativo. El tema es cuando tenemos a este prevencionista de riesgo encima que no nos deja vivir tranquilo y que está todo el día aquí arriba de nosotros. Eso ya es una ansiedad poco adaptativa o una ansiedad académica excesiva que nos tenemos que hacer cargo, ¿ya? Pero eso, la idea es que ustedes puedan reconocerse a sí mismos en cuanto a lo físico, los pensamientos y cómo actúo, ¿ya? Así que eso, ahora la Cami les va a decir cómo pedir ayuda dentro del programa. Efectivamente, ustedes tienen el beneficio de IPLASEX de contar con un programa de apoyo al estudiante que puede ser con 6 sesiones gratuitas, voluntarias y online, psicopedagógicas, psicológicas o ambas, ¿ya? ¿Cómo puedo acceder a ellas? Puedo escribir a los dos correos que tenemos allí, inducción@iplasex.cl o tutor@iplasex.cl y solicitar que ustedes quieren ingresar a el PAE. Les van a enviar el formulario y en ese formulario van a poder indicar cuál es la solicitud que ustedes quieren, ¿ya? Si ustedes cumplen con los criterios de inclusión, los profesionales del programa, es decir, nosotros, del PAE, los vamos a contactar y efectivamente vamos a poder acordar una sesión, ¿ya? Antes de que se vayan, por favor, nosotros les vamos a enviar una encuesta, así que si se pueden quedar aquí unos minutitos. Y por último, les damos las gracias por esta instancia, por haberse quedado aquí, escuchar, atentos, participar. Muchas gracias por todas sus reflexiones, sus respuestas. Y por último, si tienen alguna pregunta, también nos pueden escribir a @iplasex.cl o tutor@iplasex.cl o también los leemos ahora en el chat. Si se compartirá, la verdad desconozco porque efectivamente esto es como un grupo más como de comunidad, de titulados, entonces ahí vamos a preguntar, ¿ya? Les vamos a compartir la encuesta para Fran, no sé si la tienes por ahí, si no, la vamos a buscar de inmediato para que, No, no la si tengo tienen, acá a mano, pero la podemos buscar. si tienen alguna pregunta que nos quieran hacer, todo en el chat, ¿ya? Acá creo que está. Denme un segundito, se ¿La las vamos a encontraste tú? enviar. Creo que sí. Les envío de inmediato el link para que nos puedan responder qué les pareció esta instancia, ya que es importante para nosotros tener em, una idea de, creo que ahí va, Ahí está. ahí está, Hay que y poder pincharla y continuar con este tipo de instancias para ustedes, ya en beneficio de ustedes, téngalo en consideración. Gracias, Yasna, a ti por escuchar, por estar presente y a participar. Todos los demás les agradecemos, nos van avisando ahí si alcanzan a responder, si ya está lista la encuesta, la vamos a enviar de nuevo por si acaso y nos van avisando, nosotros ya después los vamos a dejar ir a descansar también, ¿cierto? Que esté con su familia, que puedan comer algo rico. Y miren, Yasna debo volver a trabajar. Harto ánimo, Yasna, y harto ánimo para todos ustedes que se enfrentan a un proceso bien importante y que hay que ponerse las pilas con el estudio, pero que no nos gane la ansiedad, como dijo por ahí la Fran. tal cual. Y tengo una asignatura con seguidas de 20 hojas, ¿en cuánto tiempo debería entender este ramo? Dependiendo también del tiempo que tengas tú para poder aplicarlo.
Lo ideal es que siempre puedas definir, por ejemplo, hay horarios de trabajo que un día salen antes, otros días después, entonces ahí trata de definir qué día lo vas a hacer y cuántas horas les vas a dedicar y con eso ya puedes ir dividiendo tus asignaturas, ¿ya? Em, Gracias Adriana, a ti también. Vamos a esperar unos minutitos más para que nos digan si pudieron responder la encuesta y ya nos vamos a retirar. Les pedimos, por favor, que respondan a esta encuesta, porque lo mismo que decimos siempre en nuestros webinars, todas estas encuestas nos ayudan para que ustedes puedan tener ayuda en lo que necesiten, para nosotros creando material, haciéndoles charlas, hablándoles de este tipo de cosas que para ustedes son útiles. Por eso somos como súper enfáticos en eso, ¿ya? Así que muchas gracias. A las Listo, personas que ya han Carolina respondido. y Catherine, Muchas gracias, gracias, te lo mismo. Salomé. Ya, entonces nos retiramos, que tengan una excelente tarde-noche, que disfruten ahí con sus familias, descansen y que les vaya muy bien también en este último proceso. Muchas gracias. Éxito. Chao, Chao, gracias. chao.